Buenas noches, bienvenidos a la última pregunta en esta 10ª temporada. Hace 10 años que estamos aquí en Next y hoy para hablar del Mundial 2026. Por eso hemos invitado a Néstor Clivati, que hace muy pocos días está nuevamente en Rafaela después de participar de una cobertura histórica, 45 días en los Estados Unidos para seguir principalmente todo lo que tiene que ver con la selección argentina. Bueno, le vamos a preguntar sobre esa relación, esa viralización sobre su pregunta con el técnico Scaloni, Lionel Scaloni, y esa casi pelea que parecía darse en el marco de una conferencia de prensa post partido. Así que Néstor Clivati aquí hoy con nosotros, con mucha presencia de amigos, lo decimos ahora, que él no se entere, pero con amigos que nos ayudan a enriquecer la entrevista y la última pregunta de Natalia Aquilino. Todo eso en el programa de esta noche, también con Soledad Saluso y Lucas Aimo en el último bloque. Ahora los auspicios y después unas breves referencias políticas. Auspician la 10ª temporada Food Solutions América. Te acompañamos desde la idea hasta el producto final, convirtiendo tu visión en una realidad eficiente. Food Solutions América. Soluciones e innovación para la industria de alimentos. Centro Asistencial. Medicina privada líder en Rafaela y la región. Un sistema solidario creado por la Asociación Médica del Departamento Castellanos. Acerma. Más de 25 años transformando el mercado del acero. En Rafaela, Avenida Prevístero Cerdán 330. Cristalsil. 30 años de experiencia en hielo molido y rolitos. Cristalsil, la fresca calidad. Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la región. Liderando el desarrollo empresarial con calidad de gestión y servicio. Andrés Brarda, abogado, especialista en Derecho Laboral. Posgrado Universidad Nacional del Litoral. Accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Trámites ante Comisión Médica y Ministerio de Trabajo. Senador provincial por el Departamento Castellanos. Alcides Calvo. Bien Sano. Comida saludable. Las Heras 447. Bueno, hace tiempo que hablamos de los Juegos Suramericanos 2026 en la provincia de Santa Fe, Rafaela, Rosario y la ciudad de Santa Fe. Y estamos siempre hablando de obras, pero ya las competencias asoman. Queda algo más de un mes para el inicio de esta mega competencia y empiezan a aparecer videos de otro tipo que tienen que ver con la comunicación. Vamos a compartir uno que protagonizan 3 figuras conocidas de la política santafesina, uno de ellos de Rafaela. Faltan 40 días para que lleguen los Juegos Suramericanos a la provincia Invencible. Yo te voy a estar contando lo que pase en la ciudad de Santa Fe. Y yo te voy a contar lo que pasa en Rosario. Yo te voy a estar contando lo que pasa en la ciudad de Rafaela. Más de 4.000 atletas. 43 deportes. 60 disciplinas. Los Juegos Suramericanos se viven en Santa Fe.
Bueno, toda la política va a sacar provecho de estas competencias y todo sale bien, ¿eh? El gobierno provincial, los municipios organizadores. Bueno, ahí estaba Mauricio Basso, entonces, de Rafaela, hoy a cargo del área de transformación digital de la provincia, como va a ser una especie de vocero de los juegos, de todo lo que pase aquí en Rafaela. No tenemos más tiempo, hay muchos otros temas para poder abordar, pero el Mundial todavía, los ecos del Mundial forman parte de la conversación nuestra de cada día y nosotros lo tenemos invitado en un ratito nada más a Néstor Clivati. Por eso nos vamos rápido a la pausa y ya la charla con nuestro amigo Néstor. Ahora vamos a hablar del Mundial, como lo anunciamos. Néstor Clivati con nosotros. Buenas noches, ¿cómo estás, Néstor? ¿Qué tal, Pedro? Una suerte de embajador de la ciudad de Rafaela. Sin cartera. Sin cargo, digamos. Sin cargo. Sin cartera, pero embajador de la ciudad, sí, con claro. Tantas coberturas. Porque lo siento así, no, nadie me pidió que lo fuere, ¿no? Bueno, ya terminaste de procesar todo esto que fue una nueva cobertura, pero con muchísimos días de duración. No lo he terminado de procesar y creo que pasará el tiempo y volverán algunos momentos donde uno enfoque en tiempo y espacio la situación y recupere algo de sensaciones, de información. Hoy, afortunadamente, con ese banco de todas las imágenes que registran nuestro trabajo, que son las redes sociales, tenés una continuidad de lo que hiciste, ¿no? Nosotros que venimos de los medios tradicionales, donde todo quedaba publicado, Sí. Hoy tenés además, en tiempo real, un archivo que refleja además con imágenes lo que uno pudo hacer y eso le da más vida, le da más, casi que te diría que nos vuelve al lugar con una precisión fantástica, ¿no? Eso, Es un archivo abierto, compartido. y claro, y además con la intervención de quienes nos siguen, aportándonos comentarios y percepciones, porque más allá del trabajo periodístico, que es el que uno va a hacer en este tipo de torneos o de eventos, hay toda una emocionalidad alrededor de la que participa, bueno, infinitamente el mundo de para algunos es un submundo de redes, pero que para nosotros, los que estamos en esto desde hace mucho tiempo, hemos encontrado allí una plataforma para que se constate nuestro trabajo, tiene todo de bueno, y eso quizá con el tiempo, cuando vuelvan las efemérides, cuando estemos a un mes de la final, cuando estemos a un mes del partido con Inglaterra, es decir, eventos dentro del propio evento que se quedarán para siempre con nosotros, ¿no? Bueno, nos trajiste la credencial como para verla. Esta dio vueltas, hizo 20.000 kilómetros la acreditación, una vez más, del diario La Opinión, de nuestro trabajo de prensa escrita, de esas que tenían todos, pero con distintos colores en función de los derechos que se pagaban en algunos casos, y en el caso de la prensa escrita, que no paga derechos, tiene otro tipo de color que te identifica los lugares donde vos podés hacer ese trabajo en la zona de Media Center, en la zona de los estadios, en la tribuna de prensa. De acuerdo a esas categorías, uno se va movilizando, ¿no? Y esta nos ha permitido también girar por todo Estados Unidos, ¿no? Qué bueno. Casi 50 días entonces en los Estados Unidos para cubrir un nuevo mundial. Sí. El número 6. El Es sexto el mundial. sexto. Bueno, ¿se viene un libro con tantas coberturas? ¿Tenés memoria? ¿Tenés algunos Tengo apuntes algunos por amigos ahí? que quieren empujar, que eso, Germán Gallotti insiste que lo tengo que hacer, pero todavía es que no encontré yo mi punto de equilibrio para bueno, ponerme y enfocarme en esto como un resumen, porque siempre tengo la expectativa de que haya un capítulo más, porque todo se pudo haber cerrado en Qatar. Claro. Con una lógica especulación, que no lo iba a ver campeón otra vez Argentina, ¿no? Después de haber pasado casi 30 años donde fui a todos los torneos y nunca Argentina pudo ganarlos.
Y con eso se cerraba, pero después quedaba este capítulo y no estuvo lejos de volver a repetirse. Y sobre todo en tiempos de Messi, ¿no? Digo, ¿y quedará algo extraordinario o que nos conmueva o que me conmueva como comunicador para ver? Y yo te digo que sí, que queda todavía algo por ver, que no vi. Que no viste. Y bueno, en este caso pero también mejor, pasó. Claro, a lo mejor sentarse a escribir, primero hacer apuntes sobre los recuerdos frescos y después quizás tomar distancia como para darle otra perspectiva y encontrarle el enfoque, porque hay tantos matices para contar o desde el lugar para contar una historia. Sí, sobre todo de las vivencias no periodísticas, ¿no? Sino de las otras que te permiten los viajes cuando uno va con una misión, ¿no? O un plan de trabajo. Ver todo un movimiento que pasa alrededor, que si estás perceptivo, es rico, ¿no? Porque volvés con esa experiencia y con esas imágenes y con esa información. Y si no, bueno, es también el enfocarte en tu trabajo, no salir de ahí, que es válido y que le pasa a muchos. A mí me ocurre lo que me pasa o me pasó en otros viajes, ¿no? Buscar ese momento donde uno pueda traerse una experiencia válida que no tenga que ver con lo que pasó en un partido de fútbol o en una conferencia de prensa, que en definitiva cada vez tiene más televidentes en vivo, que ya le quita un poco la espontaneidad o la curiosidad de escuchar. Vamos a escuchar a este señor que estuvo en el Mundial, pero no me cuentes lo que ya vimos todos. Entonces ahí está esa búsqueda compleja, porque si te tengo que contar algo que no vio en general la mayoría de la gente, es ahí por donde tengo que ir, ¿no? A buscar esas experiencias no deportivas. Exactamente, alguna revelación, algo inédito. Néstor, ¿cruzaste muchos rafaelinos en el Mundial? No, tuve mensajes de algunos que estaban en los partidos, como para encontrarnos, para tener un contacto más allá de las redes. De las redes o que compartamos este territorio, esta vecindad, poder reflejarlo en los medios, pero era tan complejo por la dimensión de los estadios y de las adyacencias y de los sectores donde te toca, porque compras una entrada, tenés un sector que está en oposición al ingreso que tenemos de prensa, y es un mundo dar vueltas para encontrarnos con 70, 80 mil almas dando vueltas alrededor de un estadio. Y prácticamente no pude tener un contacto con rafaelinos y amigos que estuvieron en algunos partidos. Bueno, hablamos de la selección argentina. Hablamos. ¿Alguna consideración? ¿Son superestrellas? ¿Son personas muy humanas, muy todo, cercanas? Todo. ¿Cómo los ves? No, todo. Yo estuve en 2 oportunidades en la zona mixta, que es donde pasan los jugadores, si quieren dar notas y si nos siguen, en un corralito, eso es obligatorio, y como en general hago la experiencia de la conferencia de prensa, no podés hacer las dos. Y en 2 oportunidades elegí no ir a la conferencia post partido y hacer esa experiencia. Bueno, y ahí tuve la oportunidad que parara Lisandro Martínez y Paredes, que no es para nada frecuente, que no es sencillo, porque después en la otra zona mixta donde estuve, no recuerdo qué partido fue, ya no paró nadie, paran con los que conocen, los jugadores no se exponen a preguntas que puedan conllevar alguna otra intención, o por lo menos si la evitan mejor, entonces se detienen frente a los periodistas que conocen o por el peso del micrófono o porque tienen una cercanía y los reconocen y paran allí y saben que hay afecto de por medio, que las preguntas van a ser bastante clásicas y nadie se va a meter en ninguna otra cuestión. Aquí no había demasiado caminos a recorrer porque todo terminó tan bien, salvo la final, donde justamente no hablaron, que el riesgo era cero de encontrar a alguien que vaya a tirarles una mala onda o que lleve alguna pregunta con mala intención. Pero, por las dudas, evitan contactos con quienes no conocen. Vamos a compartir el primero de las cositas, de las perlitas que tenemos para vos. Dale, Vamos. Dale.
¿Qué le pasó en el final al equipo? ¿Le pesó la responsabilidad de candidato No, de ser el que... eso por favor. Lo quito, pero no lo quito. pregunté, eso sí. Lo quito. Eso sí, quítalo. Bueno, lo quito, pero sigo. Sí. ¿Le sintió esa responsabilidad? ¿Le pesó esa instancia? Sí, con todo respeto, que aparte con vos me llevo bien. Pero sí, y vas a seguir llevándote bien, Por no eso tiene que digo, ver. si lo que mejor tiene el equipo que sigue, recibe palo y sigue atacando, después podemos valorar si bien o mal. Entonces, es ahí donde yo creo que nosotros estuvimos a la altura. Después, si lo haces bien o mal, hay un montón de condicionantes. La primera, la cancha, el césped. Es un césped muy extraño, que no es una excusa, también para ellos. Césped extraño, la pelota no corría. Hay veces que no encontrás ese pase, ese último pase. Yo creo que todo lo contrario, o sea, el equipo siempre intentó, siempre llevó la iniciativa del equipo, del partido. No te dejes terminar, después te la hago hacer la otra. ¿Te enojás? No, seguí. seguí. ¿Sabés por qué? Porque te admiro. No, te termina vos. Y además te pregunto desde el respeto y desde esta atención que tenemos todos también. Perfecto, dale, seguí entonces. Nada. ¿Cuál te quedaba última? No me quedó nada. Estoy muy agradecido de tu respuesta. Estás como nosotros. Sí, estoy como ustedes, sí. Y sí, es normal. Y no sé si tengo que pedir disculpas por ello, pero así soy. Pero así somos. Pero estás loco vos, y aparte sos uno de los que realmente da gusto escucharte, da gusto. ¿Qué pasó ahí? Cualquiera podría decir, y este fue a buscar notoriedad, ¿no? Sí. ¿Pero qué pasó? ¿Fue algo inusual? Es difícil, totalmente difícil de explicar porque fue espontáneo. Lo que pasa es que no se ven mis reacciones ahí. Claro. Porque las cámaras no toman a los periodistas, toman al que responde. Y lo que creo que pudo haber ayudado a entender es si alguien me enfocaba las caras que yo le hacía. Yo estaba en una primera fila y entonces él me veía cuando empezó a responder que yo le decía que no estaba de acuerdo, o que en realidad lo que le quería decir era: no me entendiste a dónde iba. Entonces, en ese cambio de gestos, él me dice: ¿te enojaste? Y claro, y toda la sala, entre alguna sonrisa, porque no era una cosa tensa, pero era raro lo que estaba pasando. Y eso yo que me lo quería sacar de encima esto, porque no quería capitalizar el interés de una conferencia donde había 200 periodistas y muchos querían preguntar. Quiero evitar eso. Bueno, se dio. Y bueno, eso es lo que pasó. Y eso se viralizó y se tuvo... Todavía rebota ahora. Exactamente. Porque en los medios nacionales se analizó. ¿Te sorprendió? Sí, me sorprendió. Sí. Sí, me sorprendió mucho. Después me fui de ahí. Bueno, después está la parte grata donde termina la conferencia y él baja a saludarme. Que es un acto de grandeza que ningún entrenador hubiese hecho. Bueno. Ninguno. Sobre todo porque el periodista en ese sentido y en ese momento se siente muy vulnerable. El entrenador también, pero el entrenador es un entrenador ganador. Sí, una figura reconocida. Una figura reconocida, pero además venía de ganar. Y creo que lo que yo le pregunto tiene que ver con toda la tensión que hubo en el partido, porque Argentina, creo que salvo el primero, sufrió en todos, con rivales menores, y no se lo veía con la misma eficacia y la misma convicción que en el Mundial pasado. Había una limitación. Después estaba la épica, que lo tapaba todo. Sí, pero... Entonces, ameritaba hacer alguna pregunta, no sé si antipática, pero que lo llevará al técnico a explicar por qué estaban pasando cosas frente a equipos menores. Que incomode algo. Que incomode en alguna medida. Se dio esto y después él bajó y me dio un abrazo y nos sacamos una foto. Y fue un momento maravilloso. Me serené cuando fui a la sala de conferencias a bajar un poco la tensión y a mirar el teléfono. Cuando abro el teléfono me encuentro con algo que nunca me había pasado. Estallado. Tenía 80 mensajes del que se te ocurra. Bueno. Políticos, colegas, exjugadores. Y la amplificación después en las redes sociales. Bueno, eso fue increíble. Y los portales también. Sí, bueno. Suele pasar y bueno, ha sido también una muy buena experiencia cuando muchos se meten con tu profesión de acuerdo a lo que ven sin conocerte, ¿no? Y en un minuto,
Sí, y en un minuto, si tuvieras que responder sobre el Mundial, ¿qué te pareció el Mundial? En general, Sí. ha sido un gran evento. Tuve alguna mirada ambigua inmediatamente después, porque Estados Unidos te ofrece la posibilidad de que en ningún lugar del mundo se pueda llevar adelante un evento de esta dimensión y que todo esté cuidado y todo funcione no solo para el espectador en el estadio, sino para cuando vos transitas el país, en los medios que sea, como un turista, ¿no? Porque son varios los roles que se van manifestando cuando uno está tantos días en un país. Hasta en un momento te sentís ciudadano de ahí, turista y profesional que vaya a hacer un trabajo. Bueno, todo eso funciona perfectamente, no tuvieron que impostar nada, Bueno. ya lo tenían todo. Y después dije, pero no quiero volver más a ver fútbol acá, porque es otro deporte en Estados Unidos, por su idiosincrasia, ¿no? Entonces es ambiguo, pero respondiendo como síntesis, ha sido un gran mundial. Bueno, hay algunos números, repasamos rápidamente, compartimos los números de, por ejemplo, la facturación que ha tenido el Mundial. Ahí hay una serie de estadísticas compartidas. Dice que la FIFA cerró el Mundial con 15.000 millones de recaudación, un 36% más de lo previsto. Es decir, el Mundial económico lo ganó ampliamente. Pero claro. Bueno, además duplicó los ingresos obtenidos en Qatar. Así que muchos Bueno, hay datos que decir sobre los premios a las selecciones ganadoras, 50 millones para el campeón, 30 y pico de Aún millones así es para... solo el 10% de las regalías, ¿no? Porque Mirá. después he visto otra estadística que se habla más o menos que de la ganancia, ¿no? Lo que le reditó a la FIFA, ¿no? Lo que recaudó, es cercano a los 9.000 millones de dólares. Mira vos. Y solo repartió el 10%, menos del 10%, que es muchísimo dinero, porque ahí vemos los que ganaron las selecciones que llegaron al cuadro final, que es muchísima plata, pero es nada alrededor de lo que estos jugadores, porque son los jugadores los dueños del espectáculo, ¿no? Y el público el que le da vida. Bueno, el público recibió los azotes de los precios en las entradas, el mundial más caro de la historia. Y los jugadores, que son los que le dan vida a este gran espectáculo que después genera todo esto, no se llevan prácticamente nada. Nada. Porque esa plata que la recibe la AFA por el segundo puesto, sí hay un acuerdo con el plantel, que creo que es el 50% de eso, que para muchos, dividido entre 26 más empleados, porque muchos tienen la generosidad, de hecho se conoció que Messi, como capitán en el Mundial de Qatar, el dinero que recibió el plantel por el premio, lo hizo repartir por igual entre todos, jugadores y todos los integrantes de su cuerpo técnico, los empleados administrativos, los cocineros, los auxiliares, los de prensa, y eso no debe ser tan frecuente, ¿no? No. Y es una moneda en relación a lo que ganan estos jugadores en sus contratos, ¿no? Claro, para ellos es una moneda y para el personal de la selección habrá sido mucho más. Muchísimo. Algunos dijeron que se compraron una casa o un departamento con eso que Messi generosamente les pidió a sus compañeros que repartieran por igual con los auxiliares, ¿no? Bueno, Néstor, tenemos después de la pausa varias sorpresas. Ah, qué bueno. Así que, me preparo, mirá. Así que imperdible el próximo bloque de la charla sobre el Mundial con nuestro invitado de hoy, con nuestro colega, con nuestro amigo, con nuestro compañero de trabajo, con Néstor Clivati. Ya volvemos. Bueno, estamos con Néstor Clivati hablando del Mundial 2026. Parece mentira que el fútbol, que esa pelota, lo que pasa en la historia de 22 jugadores en una cancha nos movilice tanto y nos haga salir a las plazas en forma masiva para celebrar un resultado de fútbol. ¿Te sorprende eso, Néstor? Sí, es maravilloso. Pero es maravilloso que nos pase, ¿no? Sí. Porque es la única actividad que es transversal y en la que no tenemos polémicas, ¿no? Sentimos que
es un latido común. Y eso no nos pasa con otras actividades. Y el fútbol lo sigue generando. Argentina tiene, bueno, el beneficio de tener grandes jugadores y por lo tanto ser protagonista en un mundial es bastante frecuente. De los últimos 4 mundiales, Argentina en 3 llegó a la final. Entonces es un equipo que sus seguidores saben que no lo va a defraudar. Bueno, después tenemos a Sampaoli en Rusia, ¿no? Pero bueno, eso como excepción. Pero el tiempo, por lo menos en estos últimos 20 años, Argentina ha estado entre los 4 primeros o mejores seleccionados del mundo. Y no solamente la marca registrada en las ciudades y pueblos de la Argentina, donde la gente sale a festejar masivamente, sino en Estados Unidos la movilización también de hinchas argentinos. No, eran los banderazos, que creo que lo fundó Argentina. Después algunos intentan copiarlo, pero para copiarlo tienen que tener idiosincrasia, mucha gente que esté involucrada, porque el banderazo previo al partido frente a Inglaterra en Atlanta fue inolvidable. O el que hubo en Nueva York antes de la final conmovía a cualquiera, ¿no? Y además es contagioso, invita a que otros se sumen, y es lo que pasó en este mundial como un gran fenómeno, porque muchos, no sé si la gran mayoría, pero la mitad de la gente que estaba acompañando a Argentina no era de nuestro país y eran fan o de Messi o de la causa albiceleste, ¿no? Bueno, una de las sorpresas que tenemos preparadas para Néstor viene ahora. Soy Enrique Cruz, jefe de deportes del diario El Litoral y comentarista de fútbol de Radio Sol Play de Santa Fe. Compartí con Néstor un largo viaje de 40 y pico de días a Estados Unidos para la cobertura de este último mundial. Extraño esas tertulias con Néstor que siempre terminaban o empezaban o en el medio tenían una risotada de mi parte ante sus ocurrencias que me hacen reír muchísimo. Pero quiero que cuentes, Néstor, qué fue lo que pasó cuando decidiste hacer un asado, porque ustedes saben, el arte culinario es una de las virtudes de Néstor Clivati, no la mía. Cuando decidiste hacer un asado en Kansas City, en una parrilla a gas, y se quemó el asado. La verdad, creo que fue el momento de mayor desazón y mayor tristeza de Néstor Clivati. Pero bueno, contalo vos mejor, Néstor. Un abrazo grande, te quiero mucho. Bueno, se lo retribuyo a Quique en calidez y afecto, porque siempre le digo, si no estuvieses vos en la lista de viajeros, yo no voy a tus eventos, ¿no? Así, de esa manera. Bueno, buena química. Sí, total. Habíamos alquilado una casa en Kansas, fuimos 2 veces. La primera, cuando nos encontramos con toda la estructura que tenía la casa, había una parrilla a gas. No, la habían comprado para nosotros, ¿no? Para que la estrenemos. Y bueno, hice un par de carnes asadas que salieron muy bien. Cuando volvemos a Kansas, 2 semanas después, alquilamos la misma casa, estaba disponible. Y yo ya estaba con la confianza de que podés hacer un asado más. Entonces fuimos a comprar y me entretuve en la cocina y la grasa de la carne hizo que se prendiera fuego y justo le había bajado la tapa, así que cuando salimos a ver cómo estaba eso, había mucho humo y levanto y incendiada toda la carne quemada, chamuscada, un papelón. Y bueno, me estaban esperando mis amigos porque yo presumía de ser un buen chef. Una vergüenza. No comimos la ensalada. Una comida vegetariana. Literal, no pudimos comer nada de eso. Es un chef muy humano, asado, también se equivoca. Ese asado chamuscado. Bueno, bueno. Qué lindo recuerdo, porque son de esas cosas viajes, también, ¿no? que uno rescata, que no es solo trabajo. Porque hay que estar 45 días entre 3 o 4 personas, girar por todos lados, contener al otro en alguna emoción, en alguna tristeza, en alguna euforia. Son familia por un tiempo. Una familia estrecha, sí. Bueno, y hablando de familia, para enfrentar situaciones a veces que fueron muy incómodas durante el Mundial, el tema de la conspiración, que de un momento pasamos como una selección muy copada, con tantos hinchas por ahí desparramando simpatía en los Estados Unidos, hasta que después se empezó a hablar de lo otro, de lo que pasaba en la cancha, de los arbitrajes, de algún favoritismo de la FIFA hacia la Argentina, y después la palabra conspiración al final de todo ese recorrido. Y ahí compartimos alguna
alguna gráfica que tiene que ver con lo que sucedió al final, ¿no? No es casualidad todo lo que se vio en las redes sociales. Néstor, ¿cuál es tu análisis de esto tan raro? Porque hay como una conspiración, otros países interviniendo, o solamente las redes, si hay algo institucional. ¿Cuál es tu análisis a esta altura? Yo en lo institucional no creo que haya una conspiración. Recuerdo que cuando Messi ganó el Mundial de Qatar, después se dijo, apoyándose en algunas imágenes, quienes tienen esa maledicencia, demostrando que había habido un empujoncito, una ayuda, penales que no fueron, en fin, como que había que cumplir el sueño al pibe, y la FIFA se puso esa causa y terminó sucediendo eso, que Argentina fue campeón. Cuando uno mira la pelota que tapa el Dibu Martínez y perdía el Mundial Argentina en el último minuto, te das cuenta que esa conspiración es absurda. Pero se había hablado de una confabulación de la FIFA para ayudarlo a Messi. Me acuerdo de eso. Aquí, como se perdió un partido de la manera con la que se perdió, más todo lo que Argentina fue concentrando como poder, sobre todo para los equipos de la UEFA, contra los equipos de la UEFA, no digo que lo estaban esperando en la caída, pero casi. Y cuando pasó, bueno, la relación de esa derrota con algo que tiene que ver con una hasta decisión colectiva de jugar no de la manera con la que Argentina debió jugar ese partido y atribuírselo a los jugadores, me resulta realmente muy chocante, porque nosotros también fuimos de buena fe a analizar la final. Y se gestó esa figura de la campaña anti-argentina. Bueno, absurda campaña, absurda, basada en las envidias que Argentina... Hater, como se dicen los haters sin piedad. Perdón, pero además hay que agregar esa petulancia que muchas veces nos adjudican, que es cierto, no tienen relación, por ejemplo, con el líder de este equipo y con su entrenador, porque si hay algo que se le destaca a Messi y a Scaloni es su humildad. Un valor Bueno, entonces básico. No cabe colocarlo en ellos esa campaña. Ahora, vos me preguntás qué sentí yo en el estadio viendo el partido, una desilusión, no le encontraba la vuelta y hoy no se la encuentro. Ahora, si eso me coloca dentro de quienes piensan en las suspicacias, ya te digo que no, porque hay una serie de razones que tengo para explicarme a mí mismo por qué no vimos ese equipo que todos quisimos ver frente a los españoles, ¿no? Bueno, vamos por las emociones y después por estas preguntas más objetivas que tienen que ver con el Mundial. Y volvemos a las emociones y volvemos a las sorpresas. A ver qué pasa. Hola Néstor, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Lucho Olivero de San Francisco, Córdoba, del canal de stream 3564. Primero decirte y contarle a toda la gente lo mucho que te quiero y lo mucho que te aprecio. Un placer para mí estar compartiendo con vos este momento. Segundo, agradecerte profundamente la colaboración que hiciste con nosotros y con nuestro medio. Y tercero, felicitarte por la cobertura y pedirte, aprovechando este especial que te están haciendo todos tus compañeros, pedirle que le cuentes a la gente un poco sobre las emociones, el trasfondo que tiene la cobertura, porque no todo es como la gente por ahí piensa, que es cancha, fútbol y toda alegría. Viajes, movimientos, bueno, las sensaciones que uno vive como periodista, el desgaste, el cansancio, las emociones, bueno, compartirnos un poco toda esa experiencia que tenés arriba y que tanto disfrutamos lo que siempre te seguimos. Un beso grande para todos. Bueno. Con Lucho compartimos en Rusia 40 días, una experiencia también fantástica. Creo que lo firmé para La Opinión. Sí. Una montaña rusa de emociones. Tal cual. Porque ahí está mezclado todo. Incluso temas que tienen que ver, primero con la, intimidad de cada uno en relación a sus familias, porque uno comparte alguna tristeza. En muchos días pasan muchas cosas, o pueden ocurrir. El mundo sigue andando. Claro, y uno vive la vida del otro, del que te está acompañando, con el que estás girando, con el que te estás apoyando, los temas económicos, porque esto lo pagó un esfuerzo
de un grupo, de una productora, pero por ahí tener que ver cómo podíamos estirarlo a ese presupuesto en un viaje tan largo, qué cosas estaban previstas y otras que aparecieron como obstáculos salvables finalmente, pero que nos llevaban a alguna preocupación de cómo poder pagar vuelos que en principio habíamos calculado iban a salir 100 y salían 400, y todo en dólares y todo multiplicado. No era realmente una fiesta cada decisión que había que tomar, de privarnos de algún viaje, de alguna experiencia. Bueno, eso también te va fortaleciendo por otro lado, pero también te pone en una rutina que muchas veces nos ponía en un lugar incómodo, ¿no? Así es. Uno cree que se van como una especie de viaje de quinto, pero no es un viaje de quinto año. No es así. Y repito, en este tipo de eventos, 45 días en Estados Unidos, en 5 ciudades, con vuelos, con viajes por ruta, y resolver el día a día, la verdad es que fue un desafío que fue sinuoso en muchos de esos aspectos. Y de alguna manera también, por ejemplo, en tu caso, la agenda cotidiana era entregar materiales para la radio, para el canal, para el diario. Entonces tenías medios que me habían contratado, porque uno tiene que ampliar esa cobertura para poder generar los recursos que después te permitan estar medianamente tranquilos. Entonces uno va con una mochila cargada no solo de expectativas, sino de responsabilidades laborales que hay que cumplir después en el día a día, ¿no? ¿Y la relación con los otros periodistas, más allá de esta pequeña familia con la que convivían? No, muy buena. Ya son muchos años donde hemos envejecido con muchos de los colegas con los que nos encontramos en estos eventos, y la verdad que compartir, eso sí que es un punto que uno celebra, ¿no? El encuentro con nuestros colegas, que la actividad está viva, que uno está vigente, que lo ven otros que también. Yo lo veía a Macaya Márquez, que fue a una de las conferencias de prensa, la de Scaloni, que Scaloni baja a saludarlo, y uno veía a un hombre de más de 90 años con esa dignidad a esa altura de su vida, y esas inquietudes y esa lucidez, y es inspirador, porque uno cree que ya está en la parte final de todo esto, y cuando lo ves a Macaya, podría nombrar otros, decís, bueno, mira, hay un camino por delante largo. Recién estás en la mitad de tu vida laboral. Qué mejor pensarlo así, ¿no? Bueno. Néstor, nosotros agradecemos muchísimo a que se hayan sumado Lucho y Enrique Cruz, así que a este juego con Néstor. Pero tenemos todo tiene un final, y la última pregunta ya es el momento. Natalia Aquilino nos ha entregado una última pregunta muy filosa. Escuchala. A ver. Y bueno, vamos. Dale. Como se dice en el rock and roll, yo a Néstor lo sigo desde Cemento. Inolvidable su voz en la 96.5 que acompañó mi juventud. Escucharlo con Víctor Hugo, a quien seguí desde muy chica, así que es un honor estar haciendo esta última pregunta y haciéndola, por supuesto, con mucha modestia. 40 años de trayectoria, muchos mundiales encima, y creo que la pregunta obligada para Néstor tiene que ver con fútbol y política. Algunas selecciones nacionales estuvieron muy vinculadas a la conversación política en nuestro país, y otras supieron gambetear esa relación con mucha precisión, y creo que este ha sido el caso de la Escaloneta. Por eso me gustaría preguntarle a Néstor, o pedirle su reflexión sobre este vínculo tan argentino, tan tenso y a veces tan virtuoso. Muchas gracias. Bueno. Gracias, Nati. Gracias, Natalia. Qué lindo recuerdo de aquellos comienzos en Radio Fantasía, y después Víctor Hugo ha sido un inspirador de mi vocación, mi gran maestro. No me voy a poner a hablar de Víctor Hugo porque es otro momento, es otro bloque. A que yo me refiera a uno de los periodistas más extraordinarios que en el mundo del deporte ha dado el Río de la Plata. No hay dudas de eso. Y respecto de la política con el fútbol, la tradición de relaciones que ya vienen del 78, por poner un punto de partida cercano, bueno, ya pasaron varias décadas, ¿no? Y si hacemos una relación y un paralelo entre los seleccionados y la intervención, muchas veces, de los gobiernos de turno para pegarse a la marca, y creo que en todos los casos, sobre todo cuando todo terminó muy bien o cuando fueron
equipos exitosos. No me olvido de lo que pasó en el 2014, tampoco me olvido, porque en el 2018 nadie quería ser amigo de ese equipo, ¿no? Que fue un fracaso en Rusia. Pero me acuerdo en Qatar, que cuando volvió el equipo argentino se peleaban en la Casa de Gobierno para recibirlo y se tomaron la decisión de no hacerlo. Este equipo que terminó jugando el Mundial tiene una perla que lo saca de eso de no haberse querido comprometer con la política, que fue el partido contra Inglaterra. A mí me llevó a un estado de emoción tan grande, porque todo lo que pasó posteriormente, no solo el final del partido que fue épico e inolvidable, uno de los las cuatro mejores victorias de Argentina en la historia de los mundiales. Ya no hay dudas de eso. Después de lo que pasó con los jugadores, la bandera, es decir, ese grito de guerra a su manera, me vuelve a vincular a este equipo con un compromiso que no lo habíamos visto en otro momento con la política. Aquí también se dio, y creo que es necesario repasarlo. Con una causa nacional como la es la soberanía de Malvinas. Y que quizás tenga y vaya a tener algunos otros capítulos de rencillas y complicaciones con la FIFA que seguramente en pocos días sabremos. Néstor, ha sido un placer tenerte aquí para charlar sobre tus impresiones del Mundial, de lo que te pasó a vos, de lo que pasó en el Mundial. Gracias. Bueno, gracias. Me siento como en casa. Todo lo que me rodea es mi casa. Así que estoy feliz y confortable y agradecido. Bueno, como no va a ser tu último Mundial, te vamos a invitar nuevamente en el futuro. Qué bueno. Eso es ser optimista. Sí. Así lo pienso. Faltan 4 años nada más. Ya hay que empezar a planificar, Néstor. Gracias. Bueno, nosotros en lo que hace la planificación cercana tenemos a Lucas Aimo y Sole Saluso en el próximo bloque, así que nos vamos a atender a terminar este programa. 2030 falta muchísimo todavía, así que gracias a Néstor Clivati aquí en el piso. Ya volvemos, Lucas y Sole en el final de la última pregunta de hoy. Bueno, después de hablar del Mundial de Estados Unidos 2026, tenemos la economía que también tiene su propio Mundial en la Argentina. Es permanentemente una competencia. Y para hablar de eso estamos en este último bloque con Soledad Saluso y con Lucas Aimo. ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches, Pedro. Sole, hola, buenas noches. Yo me quedo reflexionando porque digo, qué importante es en un país como la Argentina, que tiene altos y bajos en lo económico, tener la creatividad que tenemos, porque cubrir año a año o cada vez que hay un mundial como Néstor, poder estar, habla de eso, de la capacidad que tenemos para ir acomodándonos a la economía que nos presenta la Argentina. Hoy, ¿cuál es la economía que nos presenta teniendo en cuenta esto de lo que hablábamos, Lucas, fuera de aire, cuando no nos ven, el tema consumo? Bien. Consumo y no generar el consumo desde el Estado impulsando lo que siempre conocemos como la maquinita. Sí, justo el presidente dio una entrevista relacionada a esto con una frase metafórica de muero con las botas puestas, a un año y medio de las próximas elecciones. ¿Qué quiere decir esto? Que él lo que busca es no caer en políticas anteriores, sino mantener su estrategia actual, porque es su convicción, de no volver a generar consumo a través de inyección de dinero, de la utilización del Banco Central. Por eso surge estas limitaciones que va a generar la nueva Carta Orgánica, y que realmente el aumento del consumo se genere por más inversión, por más producción, por más empleo, incentivar a sacar los dólares del colchón, a invertir en las empresas, a generar nuevos puestos de trabajo, a reinventarte, y que esa generación de nuevos puestos de trabajo haya que logre, y una macroeconomía ordenada con menos inflación, logre que el consumo se vaya ordenando y vaya aumentando. Obviamente, uno es más con una mirada consolidada a largo plazo, y la mirada anterior de inyecto dinero para resolver el consumo actual, pero estoy perjudicando al beneficio de la población argentina con más inflación a futuro, digamos. Entonces él tiene una mirada largoplacista y apolítica, o esa es su postura en el sentido de muero con las botas puestas.
tenemos ahí la situación de la inflación que necesita bajarla de a poquito más, recuperar el poder adquisitivo, desafíos que hasta ahora son muy difíciles, resistentes de alcanzar, pero también tenemos el pago de la deuda. Exacto, y en términos internacionales está bueno lo que sí, porque justamente hay variables muy positivas en el gobierno que ya rozan lo internacional. Relacionado a las reservas, están por llegar a los 50.000 millones de dólares de la reserva, que eso es positivo. En términos internacionales, esta semana el S&P 500, que es un índice que mide las empresas tecnológicas en Estados Unidos, logró su pico récord, o sea, su máximo histórico, y eso quiere decir que las tecnológicas, las empresas de IA están aportando valor. También la baja del petróleo del 5% hace que de a poquito se vaya acomodando la tasa de interés de los bonos de Estados Unidos, que es una referencia para todo el mundo, y eso hace que las variables externas impacten positivamente en Argentina y también con una macro interna dentro de la Argentina, digamos, de la reserva en acumulación. Pero hay un punto que está en observación, que es el riesgo país. Se preguntan, ¿por qué el riesgo país está plantado? Incluso subió unos pequeños puntos. Estamos entrando en un año electoral prácticamente, a muy poco del último año electoral, y bueno, también hay diferentes variables que hacen que sea más difícil ahora perforar la barrera de los 400 puntos del riesgo país, porque bueno, como todo año electoral que se acerca, genera especulación y los inversores o los ahorristas empiezan a tomar otro tipo de decisiones de resguardo. Sobre todo cuando no hay digamos, que Milei pueda conseguir su objetivo de la reelección, no hay una certeza que esté encaminado ahí, sino que los propios problemas de la economía, esto de que el poder adquisitivo no ayuda con el consumo, hace pensar que algún que otro candidato pueda tener chance de ganar. Claro, siempre se mete la política y la economía se maneja por las emociones de la política y ni que hablar los inversores monitorean. A ver, ¿va a seguir este rumbo o va a cambiar drásticamente? Porque en la Argentina hay dos caminos marcados, no hay una calle del medio con posibilidades. Siempre es para acá o para allá, la derecha, la izquierda o como quieran llamarlo en estos tiempos. Pregunto, en todo este contexto y con estas variables, ¿es normal este proceso que está ocurriendo respecto a que se acomoden bien las variables macro de la macroeconomía y lleva un poco más de tiempo la interna esta de que la clase media empiece a percibir mayor poder adquisitivo? Exactamente, a ver, hay un problema, él hace la analogía en la entrevista también, que bueno, que hay más de 100 años donde hubo déficit fiscal. En los últimos 100 años, en 2 años, uno cuesta reacomodar todas las variables que se fueron rompiendo y el uso desfavorable del Estado en beneficio o interés propio. Eso genera consecuencias en el país que se van acumulando y hace que la reconstrucción o la solución a esto, una solución rápida no soluciona un problema de muchos años de largo plazo. Sí lograron como mérito objetivo, viendo indicadores, el tema de poder ordenar la macro, la inflación realmente. Un poco la campaña política hablaba de bajar la inflación y el tema de la inseguridad. Es algo que hicieron foco en estos primeros 4 años. Lo están logrando, pero también tienen el gran desafío que todavía la gente realmente en la calle no lo está notando. Capaz sí indicadores de forma más genéricos de aumentos de crecimiento que van por sectores muy puntuales y que, como hablábamos la otra vez, son de capital intensivo, pero no de capital de trabajo intensivo. Entonces hay sectores que están creciendo mucho y sectores que son los que más empleo generan que no la están pasando tan bien. Para llegar a resolver eso, de la forma que lo quiere resolver, con una mirada más largoplacista y resolver el problema de raíz, se necesita tiempo porque ahí tiene que llegar las inversiones, no solo de afuera, sino de los argentinos que tienen los dólares bajo el colchón, para que esas inversiones generen nuevas propuestas de valor, nuevos negocios y eso genere más empleo. ¿Tiene que ver con lo cultural? Digo, porque también me parece que estamos transitando un proceso de reordenamiento respecto a que hay empresas o empleos que en esa magnitud o en esa cantidad ya no van a ser necesarios. Entonces esos empleos se van a tener que reconvertir a otras empresas, a otras profesiones. Entonces hoy lo están padeciendo esas empresas que tenían demasiado personal en ciertas áreas tal vez. Sí. Y por otro lado, aprender a convivir con una inflación más baja de la que estamos acostumbrados. En donde con una inflación alta, nosotros que pensábamos, hay bonos, hay incentivos para que no se sienta. Digo, hoy tenemos que acostumbrarnos a vivir con otro escenario. Totalmente, Sole, muy acertado el punto de vista, porque acá lo que cambia son las reglas del juego. Y uno se adapta a las nuevas reglas del juego y se reinventa, reestructura la empresa, reestructura el servicio, se adapta también y introduce nuevas tecnologías, nuevos conocimientos, nuevos saberes,
porque hay cambios que se están dando de forma tan acelerada que si uno no logra ayornarse, es muy difícil poder sostenerse en el tiempo. Quedas Entonces afuera. te obliga a reinventarte como empresa, como profesional y sobre todo a seguir aprendiendo e incorporando nuevas tecnologías, que es lo que hace que sea más eficiente, que necesitas menos colaboradores en una empresa, que surjan nuevos servicios que antes no estaban, y también es un cambio de hábitos de consumo. Al haber menos inflación, la gente no está desesperada por quemar los pesos, les queman los pesos en las manos y van a comprar de forma excesiva, sino que ahora al contrario, tienen más previsibilidad, las cosas no aumentan tanto, tampoco hay tanto sobrante de ahorro, hay mucha deuda, por eso hay altas tasas de morosidad en los bancos, que eso está incentivando el gobierno a través, incluso salió una noticia que Banco Nación va a digitalizar la refinanciación de tarjetas de crédito a una tasa menor, a un plazo un poco más largo, para que la gente que está endeudada pueda cumplir sus obligaciones, porque no sirve que haya morosidad alta ni para el banco, ni para el gobierno, ni para el consumidor, puedan resolver ese problema y puedan generar también un mayor ahorro para poder consumir y volcar ese ahorro en la refinanciación de un crédito en el consumo. Bueno, se me ocurrió una para la semana que viene, porque ya tenemos que despedirnos, que está bueno para que Lucas, si su agenda se lo permite, porque sabemos que es muy intensa la agenda de Lucas como la de Matías, el tema de los créditos inmobiliarios en este escenario, con una clase media que por allí no percibe el consumo tan como debería ser, si se están inclinando a invertir en créditos hipotecarios. Mira, semana pasada tuvimos una iniciativa que es la segunda. El año pasado tuvimos la primera charla de crédito hipotecario de Rafaela. Con Avantix. Con Avantix Bienes Raíces, con nuestra inmobiliaria. Este año tuvimos también el jueves pasado, fue una convocatoria, se anotaron más de 100 personas, obviamente por cuestión de espacio tuvimos que acotar un poco y pasar a este jueves también, que quedan unos cupos disponibles para aquel soñador que está pensando en comprar su casa propia. Yo siempre digo, lo importante es informarse, estar bien asesorados y ahí uno empieza a ver las posibilidades, pero sin información se te escapan oportunidades. La información es poder. Exacto, decíamos. así que este jueves vamos a estar capacitando a todas las personas gratis con un traguito de atención a las 8:30, cosa que tanto el gas horario corrido como de cortado salga del trabajo, pueda ir a Memories Bar, San Martín 501, pasaje Carcahuey, a disfrutar un momento de 1 hora súper nutritiva donde le vamos a dotar de toda la información necesaria para que sepan el paso a paso de poder sacar un crédito hipotecario, lo que implica comprar una vivienda y qué ventaja hay entre tener un crédito hipotecario, pagar una cuota donde uno se capitaliza mes a mes, más siendo atada por UVA, que hoy la inflación está a la baja, versus pagar un alquiler, que también se ajusta por inflación el alquiler o por ICL, y llevarlo a gasto versus llevarlo a inversión. Entonces incentivamos a la gente a que haga ese análisis dentro de sus posibilidades y si puede pasar ese gasto a inversión. Una capacitación que suma, ¿no? La semana que viene profundizaremos. Ahí está, bueno. Gracias, Sole, como siempre. Gracias, Sole, Lucas. Pedro, un gusto. Bueno, Lucas, también aquí entonces cerramos la última pregunta de este miércoles con Soledad Saluso, Lucas Aimo, en esta entretenida charla un poco de economía y de temas generales. Con ustedes nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a las 9 de la noche, solo por Next. Bueno, perfecto.